Queridos hermanos en nuestro Señor Jesucristo, están cordialmente invitados a escuchar esta reflexión, explicación del texto del Evangelio del día de hoy. Jesús ya nos está anticipando lo que va a suceder antes de su segunda venida. Ahora, comienza el texto admirando Jesús lo que sucede en ese templo de Jerusalén, muchas ofrendas, muchas donaciones, exvotos, y ese templo entonces está reluciente, hermosísimo, muy bien decorado y tiene unas asambleas litúrgicas también lo más solemnemente posible elaboradas, ¿no? Ahora, Jesús dice que no va a quedar de este templo piedra sobre piedra. Eso sucedió literalmente. Año 69 más o menos, el templo de Jerusalén fue destruido. ¿Por qué lo dijo Jesucristo? Pues dicen algunos padres de la iglesia que lo decía para preparar a los apóstoles a lo que acontecería después, para que ellos no se escandalicen y más bien ellos entiendan el sentido, ¿no? Pues Jesús nos vino a hablar de un nuevo templo, una religión más perfecta, la religión cristiana, ¿no? Y un templo mucho más real, mucho más arraigado en una auténtica fe y en el Dios verdadero. Es decir, la Iglesia universal, pero también cada uno de nosotros como piedra viva de todo este templo universal, ¿no? Entonces, San Ambrosio, por ejemplo, él dice que ese templo de Jerusalén fue destruido y fue permitido por la voluntad de Dios que sea destruido porque tenía dos errores. El uno es que no había una fe auténtica y segundo era que invocaban a Dios, pero lo hacían prácticamente invocando a un Dios falso. No porque ellos creían que estaban cometiendo idolatría o algo así, sino que no reconocían aún realmente el rostro de Dios. Por lo siguiente, una fe contaminada o una fe no muy perfecta, por lo siguiente, ¿no? Porque ellos creían que Dios quedaba satisfecho y contento cuando le llevaban una cabrita o un ternero, un animalito para sacrificarlo por mis pecados que he cometido, y entonces ya Dios está contento, listo. Si vuelvo a cometer algo, le sigo metiendo más animalitos al templo y ahí Dios va a estar contento. Entonces no es una auténtica fe, no hay un cambio de vida, no hay conversión, justamente lo que San Juan el Bautista tanto criticaba, ¿no? Conviértanse. Entonces, por la falta de fe, el templo abajo, pero también por invocar al Dios, o invocar a Dios no de la forma auténtica o teniendo una concepción errada de Dios, y en consecuencia un Dios falso, ¿no? Digamos así concretamente. Por ello, ellos decían, bueno, si Dios se contenta con esto es porque así creo que es Dios, pero era una concepción errada. Estaban ofreciendo eso no al Dios de Jesucristo, estaban ofreciendo a un Dios que ellos pensaban que era así, a un Dios que había sido creado por ellos, ¿no? A un Dios que había sido creado por ellos. Ahora, San Ambrosio luego dice, nosotros también somos templos, y también ese templo personal puede ser destruido, por lo mismo, por la falta de fe o una fe contaminada, y segundo, también por invocar erróneamente o falsamente el nombre de Dios o el nombre de Jesucristo, ¿no? Y por ello, entonces, hay tantos, y quizá nos ha pasado también a nosotros en una etapa de nuestra vida, que sentimos que nuestra fe, nuestra conexión con Dios, nuestra área espiritual está como destruida. Es justamente porque nuestro templo, de cierta manera, ha caído. Y no ha quedado muchas veces piedra sobre piedra también. ¿Qué tenemos que hacer? Purificar nuestra fe. ¿Quién es Dios para mí? Y no solo para mí, para la iglesia, porque de ella yo recibo la revelación auténtica. Entonces, ¿quién es Dios? ¿En quién estoy creyendo? ¿Quién es Jesucristo? ¿Creo realmente en la Santísima Trinidad? ¿Amo y creo realmente en la Santa Iglesia Católica? Y comenzar a cuestionar nuestra fe. Y por otro lado, también, una vez que uno se cuestiona personalmente, luego también hacer un cuestionamiento sobre la concepción que tengo de Dios y cómo le estoy orando, invocando, cómo lo estoy incorporando en mi vida. Esto nos hace falta muchísimo, porque muchas veces Dios solamente se queda en el templo
físico de una iglesia y no me entero de que yo mismo soy templo y que lo puedo tener presente cada segundo, inclusive mientras duermo. Entonces, una advertencia de Jesucristo es esta, pero además, Él previene y anticipa guerras, terremotos, hambruna, plagas, ¿no? Eso quiere decir que este templo de Jerusalén luego fue destruido por ya algunos signos de los tiempos, entre ellos este momento de guerra cuando se destruyó o cuando se tumbó el templo de Jerusalén. Pero también para nosotros es en la actualidad cuando vengan tantas cosas como terremotos, plagas, son los signos que Él presenta de manera concreta y específica, esos fenómenos naturales, pero también en nuestra vida espiritual, cuando vienen momentos así difíciles, ahí uno tiene que preguntarse, ¿allí mi templo va a quedar realmente bien parado, como dicen en Ecuador? ¿Va a quedar bien edificado o va a ser tumbado? Y no va a quedar piedra sobre piedra porque vienen problemas, dificultades y cuantas cosas y al final entonces todo queda destruido. Entonces tenemos que ya desde ahora el Señor nos anticipa. Si vas a prevalecer frente a todo esto, ya ahora tienes que purificar tu fe y también invocar correctamente a este Dios verdadero por medio de la oración y la vida cotidiana. Queridos hermanos, vamos a pedir a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, que nos dé la gracia de poder entonces purificar la fe e invocar auténticamente al Dios verdadero, para que nosotros permanezcamos en pie frente a todas las adversidades de nuestra vida y concretamente si nos toca vivir también el fin de los tiempos, ya nosotros aquí vivos contemplar la segunda venida de Jesucristo, que también frente a esa situación permanezcamos en pie. El Señor esté con ustedes. Les bendiga Dios Todopoderoso por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y recuerden que esas predicaciones no son para entretenimiento, sino para formación. Denle me gusta, compartan y también comenten. Recuerden que están ayudando así mucho a la evangelización en las redes sociales. Hasta pronto. Tendrás una nueva forma de pensar. Vamos a reflexionar sobre el año 41 al 44 y lo explico de una forma más extensa. Ahora, luego dos afirmaciones importantes. Queridos hermanos,